Persona que se levanta, nadie dice ojalá que este día me vaya mal, nadie está llamando a un abismo, no, nadie está llamando a algún día peor, sino que cada día uno se levanta con ese deseo, ¿no? De que todo esté bien, de que podamos nosotros lograr nuestros objetivos, que nos vaya bien nuestro trabajo, nuestra salud, que nos vaya bien en cuanto a nuestra familia y todo lo que nosotros querramos hacer. Nadie se levanta con ese deseo de que todo le vaya mal, sino que dice quiero que me vaya bien. Cada vez que vos te levantas siempre tiene que haber una mirada de decir Señor, y bendices a tu familia, bendices a tus hijos, bendices tu casa. Pero sabes, cuando algo está al acecho, ¿no? Cuando uno empieza a mirar y dice ¿qué ocurrirá en el futuro? ¿Qué ocurrirá en las cosas que van a venir? Hoy en día la gente está atemorizada por todo, pero los cristianos creemos en Dios, ¿cierto? Los cristianos comenzamos a mirar a Dios no como un amuleto, no como una suerte, sino como una fe. Dios es el que ayuda a su pueblo. Dice, si mi pueblo me invocare. Si cada vez que nosotros invocamos a Dios, en el día de nuestra angustia, Él nos oirá y Él nos responderá. Siempre le está atento a una oración. Usted dice, ¿todo el mundo invoca a Dios? Yo creo que no. No todas las personas invocan a Dios. Incluso hay personas que dicen que están hablando con Dios, pero no hablan con Dios. Simplemente es una repetición. Muchos de los cristianos católicos no oran. Ellos repiten una cierta doctrina que ellos tienen y se basan en una oración que nuestro Señor Jesús dejó. Pero ellos no se les permite hablar con Dios. Ellos repiten una oración que es el Padre Nuestro y es algo repetitivo. Mas el Señor dije, oren, dijo el Señor, hablen con Dios, cuéntenle sus cosas, porque Él va a oír, Él siempre está oyendo. Y sabes, una de las cosas que ocurrió con cierto hombre que conocía y sabía quién era Dios, y así les pasa a cuantos religiosos que saben quién es Dios, que conocen a Dios, y lo conocen a Dios porque Él es el Dios de la creación, Él es el Dios de los milagros de la antigüedad, Él es el Dios que prometió un Salvador, y es un Dios que está constantemente hablando con su pueblo. Pero llega un día a la vida de este hombre donde la cual no podía soportar la situación o la crisis que estaba pasando, y ahí descubre. Por eso las crisis y las situaciones que uno pasa es donde vas a descubrir qué es la fe. ¿Y sabes lo que es la fe? Dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que nosotros no vemos. Esa es la fe. Este hombre conocía la palabra de Dios, sabía que había un Dios en los cielos, sabía la vida de los jueces, de los profetas, conocía el milagro a través de oídas, conocía la historia de Job, conocía la historia del rey David. Él conocía historias que realmente sorprendían su corazón y su mente. Conocía que los profetas levantaban a los muertos en situaciones hostiles. Cuando alguien venía e imploraba por la sanidad de algún niño, de algún ser. Y dice que él se sentía pero admirado por todo eso. Pero ¿qué ocurría en la vida de este varón? Que él no podía experimentar lo mismo. Y hay mucha gente que lee la Biblia pero no experimenta las cosas de Dios. Y tú tienes que aprender a experimentar las cosas de Dios. ¿Cómo sabes que un dolor que hay en una uña? ¿Alguna vez se han golpeado ustedes un dedo? ¿Se han golpeado? ¿Y qué han sentido? Un dolor fuerte, ¿cierto? Y algunos el dolor es mucho más fuerte que el otro. Y alguno expresa otras cosas que el otro, ¿cierto? Algunos dicen, ay, mi dedito, y el otro recuerda toda su vida pasada y lo conoce al mismo diablo en ese momento. Pero ¿saben lo que ocurre? Que si tú no pasas por ese dolor, no puedes experimentar el dolor. Tú no puedes contarle a otro y decir, realmente yo siento lo mismo que vos. Yo sé lo que te está pasando. No, si nunca te ha golpeado. Yo me golpeé el dedo. Yo trabajo quizás en construcción y por ahí cuando quise levantar, quizás vos te golpeaste con un mazazo. Yo me golpeé quizás con un balde de material que cayó sobre mi mano cuando alguien lo depositó y lo golpeó de gol. Se rompió la asa y me cayó. Justo yo estaba apoyado en el piso y cayó sobre mis dedos y me lastimó tanto así que me sacó la uña y sentí el dolor. Y aquella persona que experimenta eso puede contar una historia. Pero aquella persona que no experimenta
lamentablemente no puede contar una historia. Ahora, este religioso al cual realmente Dios quería enseñarle algo, un hombre que había experimentado la fe a través de la historia, a través de las cosas que él había leído, y era muy bueno, realmente tan bueno que lo pusieron a cargo del templo. Era un hombre muy importante llamado Jairo, un hombre que estaba constantemente llevando a cabo la palabra en el templo y daba a conocer a cuántas personas lo que Dios podía hacer, el milagro que podía hacer Dios, pero a través de la historia. Y así hay muchos predicadores que hablan a través de la historia los milagros, pero no viven el milagro, no experimentan el poder de Dios. Y Dios quiere llevarle un poquito más y de hacerle entender cuál es el poder de Dios, y que las circunstancias que iba él a atravesar mañana iba a contar una historia para muchas generaciones. La vida de Jairo era una experiencia de que muchos padres o muchas personas tenían que experimentar. La pérdida de un hijo es muy doloroso y solamente Dios puede dar vida sobre la muerte. Así que en esta mañana les quiero comentar una historia. Simplemente dice que Jesús, él había llegado a cierta ciudad donde en ese lugar se encontraba un grupo de personas, pero dentro de ellos había un hombre que estaba endemoniado. Este hombre que estaba endemoniado siempre estaba, dice, atado con grilletes y gritaba por las calles, y siempre andaba por los cementerios. Y así muchas personas que andan lamentablemente atados por algún vicio, atados por algún problema familiar, atados por problemas que han pasado en su niñez, y eso los llevaba a que aquel grite en la calle, estaba enloquecido, hasta que dice que llegó Jesús a ese lugar, a Gadara, y ahí ocurrió un milagro sorprendente, que todos los que estaban ahí se asombraron. Pero ¿saben lo que más ocurrió en ese lugar? Lo echaron a Jesús: vete de este lugar. Este muchacho gadareno dice que volvió en sí y estaba nuevamente lúcido, y toda la gente se sorprendía por lo que él ahora ya estaba sentado, vestido, y pensaba todas las cosas. Esto llamó la atención de todo lo que estaba en ese lugar. Jesús había ido con sus discípulos a poder llevar a cabo una misión: salvar a ese que estaba perdido. Por eso Jesús no hace acepción de personas. Él hubiera venido por cuánta gente que estaba ahí. Gadara hubiera podido ser libre, pero solamente uno se arrepintió. A veces hay campañas que se hacen tan grandes. Y si ¿cuántos se convirtieron? 3,000 personas, 5,000, 10,000. Jesús convirtió solamente a uno, porque uno creyó. Qué importante es cuando uno cree. Qué importante es cuando uno está decidido. Dice que este hombre fue y se postró ante Jesús y le dicen: ¿por qué ha venido antes de tiempo a atormentarme? ¿Sabes cuánta gente escucha la alabanza, la adoración, y en su casa está: ¡ay, otra vez otro domingo más! Y lo atormentamos, ¿cierto? Pero es el Espíritu de Dios que lo atormenta, que lo quiere hacer libre, que lo tiene que sanar de su enfermedad. Y mucha gente no quiere entender, no puede darle el paso al milagro de Dios. Por eso es que cuando él hizo este milagro, mucha gente se quejó. Dijeron: este ha venido a irrumpir la paz en este lugar. Y la gente de Gadara lo echó a Jesús, y él salió de ese lugar y se va a otro lugar. Dice, cruzando ese lugar por un río, dice que cruzó al otro lado y se encuentra con otra situación. Y en ese lugar donde llega, dice que encuentra a una multitud de personas, pero llega un hombre que estaba pasando por un momento muy mal. Y este hombre, su hija estaba a punto de morir, estaba agonizando. ¿Sabe? Cuando algo agoniza es porque ya no hay más opciones. Este hombre llamado Jairo estaba pensando y decía: yo he hablado de la palabra, conozco la palabra, conozco de lo que es Dios, pero no había experimentado el poder de Dios. Muchos de nosotros tenemos que experimentar el poder de Dios. Y si no experimentamos el poder de Dios, nunca podremos contar una historia. Dice que Jairo no era un borracho, no era un alcohólico, no era un drogadicto. Él era incrédulo. Él no había experimentado el poder de Dios. Entonces, él no estaba en un vicio, no estaba en algo malo. Él no estaba mezclado con otras culturas. Él sabía que había un Dios. Por eso que cuando él se enteró que Jesús había llegado a ese lugar, él fue, corrió y se postró y se humilló diciéndole: yo necesito que hagas algo, mi hija se está muriendo. En medio de la crisis, ¿a quién busca? Es al maestro.
Él sabía, él había oído que Jesús había venido a ese lugar. ¿Sabes cuánta gente necesita oír quién es Jesús? Si alguien se atrevió a predicarme, entonces yo cambié mi pensamiento. Si tú lees la Biblia, vas a cambiar tu modo de actuar, tu modo de pensar, tu modo de dirigirte a otras personas. Cuando uno lee la Biblia, te vas a dar cuenta quién es Dios. Jairo no miró quién era él. Él no comenzó a mirar su estatus ni su posición. Él miró su necesidad y dijo: mi hija se está muriendo. ¿Quién lo puede salvar? ¿Quién puede salvar la relación matrimonial? ¿Quién puede dar sanidad al que está a punto de morir? ¿Quién puede devolverle el gozo a alguien? ¿Quién puede devolver tus hijos? ¿Quién puede devolverte un matrimonio? ¿Quién te puede devolver la lucidez si no solamente es Jesús? Por eso tan importante es que Jairo tomó la decisión más grande. A él no le importó su esposa, no le importó parientes, no le importó nada. Él dijo: tengo que ir a buscar a Jesús. Como hoy en día, cada uno de ustedes no les importó nada, ¿cierto? Ustedes salen y dicen: yo me voy a buscar de Jesús. Yo tengo que ir a buscar a Jesús. No te sigue el primo, no te sigue el sobrino, no te sigue nadie, ni tu pariente te va a seguir. Dice que Jairo fue solo, pero la muerte estaba en su casa, visitando. ¿Sabe de ustedes? En sus casas está visitando la muerte, en sus parientes. Pero ustedes van a buscar la vida. Ustedes van a llevar la salvación, porque la palabra de Dios es lo que va a dar vida. Y ¿sabe lo que Jairo estaba buscando? Una palabra. Dime la palabra y nada más, va a funcionar todo. Pero dice que cuando él llega y le dice: mi hija está agonizando, ¿puede venir? Y Jesús, mirando, le dijo: no temas, tu hija estará bien. Esa palabra solamente lo llevó a que él se mantenga quieto. Por eso es que cuando uno escucha la palabra y escuchas a Dios, todo va a cambiar. Tú no puedes ser dominado por tus pensamientos, porque tú vas a pensar y decir: si Él me dio la palabra, y si no se sana, y si pasa lo peor, y si no llego a cambiar, si mi situación empeora. Él empezó a buscar, pero dijo: no voy a empezar a cambiar lo que Él me dijo. Voy a esperar en una palabra. Si Él me dijo que todo va a estar bien, pues todo va a estar bien. Tú tienes que creer en la palabra. Jesús no le estaba obligando. No le dijo: ve y léete los Salmos, ve y léete el libro de Deuteronomio, ve y léete el libro de Levítico, ve y lee lo que son los proverbios. Él le dijo: no temas. Fue la palabra que salió: no temas. Por eso muchos hermanos, cuando tienen problemas, yo siempre digo: no teman, tranquilo, todo va a estar bien. Y ese hermano tiene que creer en lo que le estoy diciendo, porque yo voy a orar a Dios para que Dios obre en esa persona. Yo no le digo: no temas, porque simplemente lo quiero decir. No le digo: no temas, todo va a estar bien. Ahora voy a interceder a Dios para que Dios te obre. Ahora va a ser tu fe la que va a llevar a que ese milagro ocurra. Jairo estaba ahí esperando, mirando. Dice la Biblia, vamos a leer nuestras Biblias, van a abrir su Biblia, dice Marcos. Mira lo que dice Marcos. Marcos trae una revelación muy importante para nosotros en esta mañana: la situación de un hombre, un conocedor de la palabra de Dios. Y el hombre que estaba ahí esperando el milagro, el hombre que estaba deseoso por querer tener la opción de Jesús. ¿Sabes cuánta gente exige y está buscando que Jesús vaya a su casa? Pero Jesús quiere trabajar con la paciencia. Y por ahí alguno pidió la paciencia, ¿cierto? Jairo estaba desesperado, pero la palabra que dijo: no temas, y eso lo calmó un poco. Y sabes, cuando alguien dice: ya él me dijo, el pastor me dijo que yo esté tranquilo, que nada malo va a pasar, que yo no me preocupe, y viene un comentario y te arruina todo. Miren lo que dice la Biblia en el capítulo 5, libro de Marcos, Evangelio de San Marcos. Dice: mientras él aún hablaba, ¿lo tienen? Verso 35, capítulo 5, verso 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas,
cree solamente. Y no permitió que le siguiesen nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y le dijo que se le diese de comer. Amén. Hasta ahí la palabra de Dios, y le vamos a dar un fuerte aplauso en esta mañana a la palabra de Dios. Aleluya. Qué bueno es Dios. Mientras que Jairo estaba pensando en todo lo que él había leído, los milagros, hoy se encontraba en una situación muy aterradora. Su hija estaba muriendo. Y sabes, así ocurre. 12 años vivía con él. 12 años, y de un momento a otro ocurren los problemas. De un momento a otro le viene una enfermedad, y de un momento a otro este hombre, de lo que estaba tan bien, comenzó a ponerse triste y no sabía dónde ir, hasta que un momento escuchó que Jesús había llegado a ese lugar, a sus contornos, y él salió a buscar. Eso es importante para nosotros, yo ir a buscar el milagro. A veces la gente está confundida, dice: yo necesito que Jesús venga a mi casa y que él haga el milagro. Pero dijo, él fue, pero primero fue el accionar. Dice que Jairo fue hasta donde estaba, dejó a la persona que más amaba, que era su hija, y lo dejó en la casa, lo dejó en ese lugar, en ese lecho. ¿Quién puede despegarse de una persona que está a punto de morir? Ese es el peor error. La gente, en vez de buscar a Cristo, busca del lado humano, busca del lado de sanidades, de brujería, en vez de buscar la verdad. Jairo comenzó a mirar su situación. Decía: yo no puedo buscar esto, tengo que buscar en la fe. Tengo que buscar. Jairo tenía que entender que el Salvador iba a venir, pero no lo creía. Él no podía creer que Jesús era el Hijo de Dios. Pero en su situación que él estaba viviendo no hay otra opción. Por eso hay cuantas personas hoy en día dicen: no, yo no necesito de Cristo. Ahí los pobres infelices. Hay gente que es ignorante, que vaya a buscar de Cristo. Yo no necesito de ellos. Yo necesito la ayuda de un profesional. Yo no necesito la ayuda de ese que murió y dicen que resucitó. Yo necesito de alguien que me diga las cosas sinceras, buenas, que me den un buen entender. Quiero yo saber de un profesional, quiero que me diga la verdad. Jairo tenía la opción más grande: o ir a Cristo o someterse a todo lo que él estaba buscando a través de su conocimiento. Pero dice que él tomó la decisión más importante de su vida, y creo que ninguno de nosotros haría lo que Jairo hizo: dejar a su hija muriéndose. Creo que estaríamos pendientes para ver qué va a pasar en ese momento. Pero esto nos da una enseñanza. Tenemos que salir a buscar. Tenemos que ir a buscar el milagro. Tenemos que ir a buscar al que puede hacer el milagro. Y Jairo no le importó, dijo: yo voy a dejar esto, pero voy a ir a buscar el milagro. Y en medio de sus situaciones, que él estaba ahí queriendo que él venga a su casa, porque es su deseo: venga a mi casa. Dice que Jesús le dijo: no temas. Dice la Escritura: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, ¿qué le dijeron? Tu hija ha muerto. Así es lo que ocurre hoy en día. La gente viene a traerte malas noticias, ¿cierto? Y estamos rodeados de personas que vienen a traerte malas noticias. Vos le comentas algo a alguien y le dice: vos sabés que me duele la cabeza y tenés cáncer. Pero tú solamente te conté que me duele la cabeza. Sí, así empieza. No sabe ni lo que está hablando. Y no, porque así empezó, mi abuelita así murió. Y en vez de... ¿Y vos a quién le contaste? Alguien que te va a traer una mala noticia, no sabe ni siquiera dónde está parado, pero ya te arruinó. Y tú sales con esa mentalidad: ¿y ahora qué me va a pasar? ¿Y ahora qué me va a suceder? ¿Ahora qué va a pasar conmigo? Esos son los síntomas. Dice que su abuela se murió. Ay, yo también me voy a morir. Y no crees en nadie más. Estás buscando la solución en un muerto y no estás buscando en Dios.
¿Sabes cuánta gente hoy en día se siente mal y empieza a buscar en diferentes tipos de comentarios? ¿Sabes? Yo cuando estaba mal del estómago comencé mira cómo es el Facebook este chismoso, ¿no? Y yo comencé a mirar ciertas cosas y miré a ver qué frutas o algunas comidas puedes comer cuando tienes un dolor de estómago, tienes algún problema. Y empezó así, así empieza el cáncer y así empieza el páncreas que te lleva a una úlcera, y todo empezaban a batallar. Hasta que un momento dije, yo no puedo estar mirando esto, porque yo quería buscar algo que me ayude a estar bien, y al final ya te están llevando cada vez más a la muerte, y cada vez más pierdes la fe. Y sabes, cuando yo miraba eso decía, en el nombre de Jesús, esto no le voy a creer, no le voy a creer. Y yo miraba mi situación, estaba peor. Pero Jesús, ¿qué me dijo? No temas, solo cree. Cuando tú miras algo y dices, pero yo necesito una información para ver. ¿Por qué yo les cuento esto? Porque cuando yo fui al médico, no me dieron una dieta, no me dieron qué tengo que comer. Entonces buscaban la forma de cómo yo poder de alguna otra manera comer, o buscar la forma de qué alimentos puede mi cuerpo todavía soportar. Pero sabes, no había una respuesta. Todos eran temor. Y al final decían, y bueno, probablemente se puede, no es el 100%. Y comencé yo a orar. Dije, yo no puedo basarme a un comentario, y no me puedo basar a lo que dicen. Es bueno su comentario, puede ser bueno lo que me están diciendo, pero no es ninguna cura, y solamente la cura la puede traer Dios. Solamente el milagro lo puede hacer Jesús. Y si tú has dicho, Señor, no permitas que tu siervo fracase, no permitas que algo malo me ocurra, y sabes que Dios soy yo, el que está aquí es verdadero, el que está aquí te sana y te limpia. Él es bueno. Por eso es que Jairo tenía que experimentar, como yo experimenté esta enfermedad, y dije, tú me tienes que sacar de esto. No era lindo pasar por esta necesidad, no era bueno, pero yo decía, tú me tienes que sacar. Las noticias cada vez venían, prendía el teléfono y decía, cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer, todo era cáncer. Dije, Señor, en el nombre de Jesús, empecé a borrar, anular. Y no me envían más nada ya. Porque a veces, en vez de buscar de Dios, ¿en quién estás buscando? ¿En quién estás poniendo tu fe? No dejes que te carcoman la cabeza. Tú tienes que empezar a buscar a Dios en este lugar. Tú tienes que empezar a buscar del milagro. Jairo estaba con su familia y estaba lleno de gente incrédula. Dice que todos estaban llorando por la muerte de esa niña, y no había ninguno que se atrevió a buscar del milagro. Y así quizás estás en tu casa, todos lloran por un problema, todos están llorando por algo, una situación, pero nadie se atreve a buscar de Dios. Pero tú sí, ¿cierto? Tú sí sales, tú sí te atreves a salir, mientras que los otros están llorando por las cosas que van a venir. Tú dices, yo voy a ir a buscar de Dios, yo voy a salir a buscar, quiero que Dios me hable a mí. Ese fue Jairo. Ustedes son los Jairo hoy en día, que están saliendo para buscar a ver qué pasa en medio de una situación difícil, en una situación que nada lo puede solucionar. Pero dice que mientras que él va a buscar, mientras que él se atreve a llegar donde está Jesús, algo ocurre. Siempre va a ocurrir algo mal. No es que va a ocurrir, yo fui a buscar de Dios y todo me fue bien. ¿Le fue bien a Jairo? Mire lo que dice la Biblia. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Sabes? Esa gente no la tienes que obedecer tú. ¿Cuánta gente tenemos así a nuestro lado que vienen a traerte malas noticias? Hay muchas personas que vienen a traerte malas noticias. Alguna hermana por ahí dijo los chismes. Hay gente que viene a traerte cosas y tú tienes que decir, no, yo no quiero escuchar eso, porque en vez de edificar me va a destruir. ¿O no es así para ti? ¿Te destruye o no es así? Dice que Jairo estaba también creyendo en lo que le dijo Jesús. Pero viene y le dice, no molestes más al maestro. Ya se murió todo ya. Tu hija ya está muerta, bien muerta. En vez de creerle al maestro, en vez de buscar la solución en Cristo, dice que el que vino le arruinó la fe. Y Jesús tenía que intervenir nuevamente. ¿Por qué? Porque el ser humano se deja llevar por lo que le están diciendo, y más cree en lo malo que en la promesa, lo que le está diciendo. Ese es el peor error. Tú tienes que creerle a Dios.
No en lo que el mundo te va a decir, no que los comentarios te pueden decir, lo que sus criados habían llegado a decirle: tu hija ha muerto. Hoy en día la gente está pensando: ¿y cómo va a ser el futuro del país? Todo va a estar muerto. Todo va a ir de mal en peor, ¿cierto? ¿Y tú cómo estás? ¿Y ahora qué hago? ¿Voy comprando dólares, pastor? ¿Qué hago? ¿Euros? ¿Qué compro? ¿Casas? ¿Bienes? Si puedes, hazlo. Si no, compra víveres nomás, hermano. Porque si no, no vas a poder. Y la gente está asustada y el Señor dijo: ustedes crean en mí. Nada más. La gente está asustada y van a empezar a tener temor, pero ustedes crean en mí. Yo los voy a ayudar, yo los voy a bendecir, yo los voy a prosperar, yo los voy a sanar. Tiene todo un abanico de bendiciones para nosotros. Y a veces nosotros estamos desesperados, ¿cierto? Pues yo no. Y quiero que ustedes tampoco. Jairo estaba a punto de ¿qué? De irse con sus criados que habían venido a decirle: tu hija ha muerto. Tus problemas cada vez están peor. Y eso es triste. ¿A quién escuchamos? ¿A quién le estamos prestando más atención en este día? El Señor dice: tú tienes que creer. Dice: tu hija ha muerto, ¿para qué la molestas más al maestro? Pero Jesús, verso 36, le dice: pero Jesús, y adelante. ¿Y qué le dice? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, le dijo al principal de la sinagoga nuevamente: no temas. Qué tremendo. Vuelve a decirle: yo lo voy a sanar a tu hija. No, le dijo: no temas, porque el temor invade. El temor nos agobia, el temor nos esclaviza. Dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera todo temor. Él es Cristo y dice: tú tienes que creer en mí. Jesús no le estaba dando ningún amuleto, no le estaba dando ni una cajita, no le estaba dando nada, simplemente le dio la palabra. Y él tenía que creer. El Señor me dio la palabra y yo tenía que creer. Tú tienes que creer por lo que Él dice. Tú tienes que creer por lo que Él te está diciendo, no por lo que tú estás viendo. Por eso dice que Él le dio la palabra, pero el otro le estaba taladrando la cabeza. Cada día, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿quién te taladra la cabeza? En la noticia, el mal amigo, el mal compañero, el vecino. Siempre va a haber alguien que te está influenciando para mal, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? Hay alguien que te influencia para mal. Y esos son los criados de ¿quién? De Jairo. Ya no molestes más, no busques más de Dios. Ya te cansaste, cánsate de una vez, tira todo, empieza a ser como antes. Ya se murió el problema, ya está todo hecho ya. Déjalo al maestro, deja de buscar a Jesús. ¿Qué es lo que querían sus criados? Que ya lo deje de buscar a Jesús. Así están detrás de ti, queriendo de que tú dejes de congregarte, queriendo que tú dejes de leer la Biblia, queriendo de que tú dejes de avanzar en la fe. Así están detrás de ti para destruirte la fe. Están detrás de mí buscándome a ver cómo lo hago caer este pastor. Y no van a poder, porque Cristo está en mí, así como está en ti, hermano. Por eso la Biblia dice, a Jairo le estaba diciendo: tú sabes quién es Dios, tú conoces a Dios, pero ¿sabes qué? No tienes que tener temor. No tengas temor por lo que te están diciendo. Yo ya te estoy dando la palabra, pero él estaba en la duda. ¿A quién le creo? ¿Le creo a mis criados que han venido en la casa mía? ¿O le creo a este hombre que todavía ni siquiera me visita? Por eso Jesús se adelanta. Siempre se va a adelantar. Siempre se va a adelantar para que vos puedas tener confianza. Jesús nos da confianza. Siempre nos va a dar esa confianza. Y va a llegar un mensaje en tu teléfono, un mensaje del pastor, un mensaje, vas a escuchar una alabanza. Estás caminando y escuchas una adoración, y en ese momento Dios quebranta tu corazón y el Espíritu de Dios trabaja y te dice: solo cree. Tú no sabes cómo ocurrió eso, solo cree nada más. Y ahí es donde entra el poder de Dios, porque tú has creído. Dice que Jairo estaba tan preocupado, lógicamente, por su situación. Muchas personas están pensando: ¿cómo hago? ¿Cómo soluciono esto? Ya no hay solución, todo está muerto. Tienes que buscar de Jesús, y Jesús te va a dar la solución. Cuando todo está destruido, Él tiene la respuesta, ¿cierto? Él te va a dar el trabajo que tú necesitas. Él te va a dar el hijo que tú tanto quieres. Él te va a dar el proyecto que tanto anhelas. Él te va a dar todo lo que tú necesitas, si tú tan solamente esperas en Él, si tú tan solamente le crees a Él. Ustedes en este momento tienen que imaginarse algo. Hay un muerto en la casa de Jairo, y Jesús le está diciendo: no temas.
yo no sé si hay muerte en tu casa, pero el Señor hoy te dice, no temas. ¿Y sabes por qué te dice no temas? Porque tú has llegado hasta aquí, eres como Jairo. Y si has llegado hasta aquí, pon delante de Él, pero no dejes que un mensaje te arruine, un mensaje que venga a tu teléfono. ¿Sabe? Yo muchas veces he estado predicando acá y he estado hablando de la palabra de Dios y he estado orando y he estado clamando y en ese me llega un mensaje y me aparece de un comentario, y ahí me aparece a mí y me dice de alguien que no lo quería escuchar porque me había dañado tanto, y aparece un mensaje y en ese momento es como que me descoloca, pero vuelvo nuevamente y digo, no, esto no me puede desenfocar. No lo leí el mensaje, sino que te aparece en medio de una predicación donde vos estás enfrente de un público, pero nada te tiene que desenfocar. Después abrí el mensaje y decía un par de cosas que no eran correctas. No puedes enfocarte de tu misión que vos tienes. Yo creo que cada persona tiene que saber cuál es el propósito de caminar en la fe. Y si no experimentamos estas cosas como Jairo, entonces lamentablemente no podremos contar una historia. Dice que Abraham tomó la decisión más grande de su vida, hacerle caso a Dios. Cuando Dios le da una orden y le dice, ¿sabes qué? Yo necesito que tú tomes a tu hijo, a tu único hijo, y lo lleves al monte, a un monte llamado Moriah, y ahí ofrécemelo en holocausto. ¿Sabes? Abraham no tomó otra decisión que obedecer a Dios. La obediencia trae recompensa, pero él tenía que tomar la decisión más grande, obedecer a Dios. Jairo tenía que escuchar la voz de Jesús y decirle, realmente algo va a ocurrir. Más allá de que la gente está hablando para destruirte, la gente va a hablar para destruir la fe, la gente no va a hablar a favor de Dios, siempre va a estar en contra. Pero dice que Jesús, verso 36, luego que oyó lo que se decía, porque él está oyendo. ¿Sabe? Yo quiero decirte otra palabra, no te quiero enumerar los tips, pero ¿sabes? Cuando alguien está hablando en contra tuya, Dios está oyendo. Cuando alguien se levanta para destruirte a ti, Dios está oyendo constantemente. Dice que sus ojos contemplan toda la tierra y Él está atento en todo lo que quieran hacer contigo. Está ahí. Por eso dice que cuando vinieron contra Jairo a decirle, tu hijo, Él estaba ahí, dice, pero Él oyó todo, está oyendo todas las cosas y se adelanta. Y Él se adelanta para salvarte de eso que te están diciendo. ¿Acaso el Señor nunca te salva a ti? De las cosas que van a hablar de ti, van a decir cosas que por ahí te van a hacer dudar. Por eso les preguntaba al comienzo, una palabra, ¿qué te molesta? ¿Contra quién estás luchando? Contra eso el Señor hoy te va a libertar. Hoy el Señor va a hacer eso. Dice la Escritura, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiesen nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. ¿El que hizo el Señor? Echó a todos. ¿Con quién se fue? Con los que creían. Pedro, Jacobo y Juan era su grupo. ¿Y dónde estaban los 11 más, los 9 más? Estaban del otro lado. Hay otra historia con ellos. Pero dice que Él llevó a los que más estaban con Él, a los que creían. Por eso en este lugar tiene que haber personas que crean. Yo necesito aliados. Necesito personas que tengan ese mismo deseo de honrar a Dios, de poder estar en comunión con Dios. Yo puedo sentir y decir, en esa casa hay alguien que está orando. En ese lugar, en esa casa también hay alguien que me puede ayudar a desbaratar las obras de Satanás. Yo necesito aliados. Dice que Jesús, Él podía hacer los milagros si hubiera ido solo, pero dice que se llevó a Pedro, Jacobo y Juan para que observen las cosas que va a pasar. Dice que cuando Él dice, vamos Jairo, vamos a ir a tu casa, es el momento que ocurra algo. Dice que cuando Él llega se encuentra con lamentaciones, con llantos, con dolor, con tristeza, con desánimo. ¿Y sabe por qué? Porque eso es lo que la casa de Jairo estaba así.
¿Qué permitió Jairo en su casa? Que entren todas esas cosas. ¿Y dónde estaba el principal de la sinagoga? El hombre que tenía que mantener la fe, ¿dónde está? Había perdido la fe. Él dejó que entre el problema. El varón de Dios se tiene que parar y haber dicho a esa niña: no hay muerte, hay vida en ti. Pero como no pudo hacer eso, como no logró hacer eso, tuvo que buscar del maestro. Él sabía, por eso se dirige a él el principal de la sinagoga, el hombre que conoce a Dios, el fariseo, el que era un doctor de la ley, pero no puedes experimentar porque no tienes fe, porque tu incredulidad puede más. Y el Señor dice: tienes que morir ahora para que yo pueda hacer una obra especial. Por eso el tiempo que él estaba esperando era para que Jesús trabaje en su corazón. Cuando llega a la casa, y cuando él va a llegar a tu casa, quizás va a encontrar lo que él vio en ese lugar. Dice: y vino a la casa del principal de la sinagoga, verso 38, y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. ¿Qué encontró en ese lugar? Gente orando, gente clamando, gente pidiendo a Dios: oh Señor, sánalo, levántalo. No, había gente que estaba lamentando y decía: bueno, ya estamos a tomar café, se terminó todo, vamos a hacer la fiesta. Porque hay lugares donde ya muere y ya se están preparando para el café, para la comida, ya están haciendo fiesta. Así son según sus costumbres. ¿Y quién comparte el dolor de aquella persona que perdió un ser querido? Para ellos era tan fácil, pero para el padre de familia no tenía que dejarse vencer por lo que sus ojos estaban mirando. Si Jesús llega, la muerte retrocede. Si Jesús llega, se termina todo tipo de lo que hay, todo tipo de situación que está viniendo hacia nuestra vida, como celos, como ira, como contiendas, como enojo, y así cuantas cosas que ustedes han dicho contra la carne. Cuando Jesús llega, las tinieblas retroceden. Por eso es que cuando Él llegó acompañado de sus discípulos, algo ocurre. Encontró gente que estaba lamentándose. Y así vas a encontrar gente en el camino que se lamenta de haber vivido. No, ¿para qué estoy vivo? Todo va de mal en peor. Esto es un desastre, mejor me muero. ¿Y tú escuchas eso? Es verdad, yo también me muero contigo. No, tú tienes que decir: ¿cómo vas a decir eso? Tienes que venir a Cristo. Para eso estás tú. La gente está buscando muerte en vez de la vida. Está buscando situaciones más difíciles de querer llevar a otros, decir que todo está mal. ¿Tú qué vas a decir? Todo está bien. Nosotros vamos en contra. Los otros están yendo al infierno, tú estás yendo hacia la vida. Estás buscando a Cristo. Estás buscando la solución en medio de tantas situaciones difíciles, hostiles que se están viviendo. La gente no necesita solamente a Cristo, no necesita otra cosa. Y si tú buscas a Cristo, vas a encontrar toda la verdad. Vas a poder buscar la solución en un trabajo y vas a hacer las cosas bien. Vas a buscar la solución en tus estudios y vas a hacer las cosas bien. No solamente buscar a Cristo y me va a ir todo bien, te vas a ser esforzado, vas a ser valiente. Vas a poder enfrentar todo tipo de situaciones. No porque estás en Cristo vas a ser un ocioso, no, vas a tener una mirada más amplia. Es como aquella persona que dice: yo no veo bien, pero cuando te pones un lente dices: wow, verdaderamente ahora observo mejor, porque con ese lente vas a ver con más claridad. De noche hay gente que no ve, pero le dan un visor nocturno y pues todito clarito, todo lo que se mueve, pero te sacas eso y no ves a nada, todo oscuro. Así es Cristo, te va a dar una nueva visión para que vos puedas ver con más claridad. No con eso quiere decir que vas a evadir ciertas cosas de tu vida, no, sino que vas a ver con más claridad, vas a poder escuchar mejor, vas a poder ver mejor, vas a poder caminar mejor. En cuanto a la fe, en cuanto a tus proyectos, vas a depender más de Dios. Dice que Jairo, el principal de la sinagoga, tenía un problema grave. Su hija estaba agonizando. Llega el informante y le dicen: tu hija murió. Llega a la casa, se encuentra Jesús con gente que estaba lamentándose, llorando. Y Jesús, cuando llega, hace algo muy sorprendente, y es lo que Él en esta mañana te puede decir a ti también. Dice, verso 39, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? Porque hay gente así, ¿cierto? Hay gente alborotadora. Hay gente que no mide, ¿cierto? Hay gente que está tratando de llamar la atención. ¿Conocen alguno de esas personas ustedes? ¿Alguno que se hace a la que está de moda? Y hay gente así que está queriendo llamar la atención y alborotando la fe de otros.
Pero dice, la niña no está muerta sino duerme. ¿Qué seguridad del maestro? Tu problema no es grave, solamente tienes que estudiar. Tu problema no es grave, solamente tienes que trabajar, ¿cierto? Tu problema no es grave, solamente tienes que cambiar. Tu problema no es grave. El problema es que estás tomando malas decisiones. Jesús, mirando, dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, ¿qué hizo? Echando fuera a todos. Así vas a encontrar, la gente se burla de él, dice. Se van a burlar de tu cristianismo. ¿Sabes? Cuando yo era más niño en la fe, se burlaban de mi cristianismo. Yo iba al trabajo, se burlaban. Ahí viene el pastorcito. Ahí está el que se cree. Pero vos sos más pecador que todo, me decían. Seguramente. Por eso voy a la iglesia. Y esas personas que se burlaban venían a mí a pedirme un consejo después, cuando no estaban con los demás amigos. Cuando estaban con los demás compañeros, me burlaban todos. Pero cuando estaban solitos, cuando su mujer lo dejaba, cuando tenían problemas económicos, venían y me decían, ¿cómo haces tú? ¿Cómo haces? Y me contaban su historia. Pero cuando se juntaban con los otros, eran los número uno, number one, como se le dice. Pero cuando venían a mí, me pedían un consejo y yo les daba. Y les hablaba, pero vos tienes que dejar esto, tienes que dejar estas cosas, no puedes continuar con esto. Pero cuando estaban con sus amigos me burlaban. Compañero mío de trabajo, ¿cierto? Pero yo mantenía mi fe. Mantenía ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Por eso nos vamos a encontrar con gente que se burla de Cristo, pero tú tienes que defenderlo. Tú tienes que defender a Cristo. ¿Y cómo lo defiendes? A través de que tu fe tiene que ser mayor. Esto no es para muerte, esto es para bendición. Cuando alguien venga a decir, ¿y cómo está la economía? Está muy bien, hay que trabajar nomás, a eso ya le va a doler. Como el otro es vago, entonces no va a querer trabajar. Pero hay que trabajar nomás, hermano. Hay que trabajar, hay que ser esforzado todos los días, hay que levantarse, hay que cumplir con las obligaciones. Hay muchas personas que dicen del estudio, no, lo que pasa es que los maestros son malos, no me quieren ayudar. Hay que estudiar. Las que están estudiando acá, los jovencitos, ¿qué le va a decir al que le dice que el profesor es malo? ¿Tienes que ir? No hay profesor malo, sino que es un exigente y tiene que exigir a sus alumnos. Entonces no es malo, sino que tiene que tratar de hacer las cosas mejor. Y ustedes que estudian, dan un buen consejo. Dice que Jesús, al ver que todos que estaban ahí reunidos y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre y a la niña. ¿Qué hace Jesús? Los echa. ¿Qué tienes que hacer tú con aquellos que hablan mal de Jesús? Tienes que echarlos, ¿cierto? Porque están dañando al quien tú estás siguiendo. A esas personas que no comparten tu fe, tú tienes que sacarlo de tu vida. ¿Por qué? Porque van a lastimar tu fe. Ahora, ¿por qué lo sacas? Porque tú no le vas a predicar, sino por el hecho de que ellos no quieren ser convencidos en la fe. Jesús, ¿qué hizo? Lo sacó. Ay, pero qué mal, pastor, ¿dónde está la misericordia y el amor de Dios? Pregúntale a Jesús. ¿Qué hizo? Lo sacó. No se llevó a los 9, los dejó, se llevó a 3 nada más. ¿Por qué se lo lleva a los 3? Porque Pedro, Jacobo y Juan eran los más aguerridos, eran los que creían, y por lo cual también pasaban por peores tentaciones, pero ellos mantenían la fe. Eran los únicos. Dice que cuando él llegó se lo llevó a los 3, pero también tomó al padre y a la madre y a los demás los echó afuera. No pueden entrar, porque dentro de donde voy a hacer un milagro no tiene que haber incrédulos. Tú tienes que creer. Por eso cuando yo voy a algún lugar, yo creo, el Señor está conmigo. Y como le digo, el Señor está aquí, y creo que Él está aquí. Yo no voy a dudar, Él está aquí, Él está observando. Y dice, cuenta la historia de Jairo, hazlo real. Él no me conocía, ese día conoció el poder de Dios. Cuéntale la historia a la iglesia. Hazle ver cómo es el proceso de la fe. Hazle entender que yo no estoy con el incrédulo, yo no estoy con aquel que duda, yo estoy con aquel que tiene fe, porque ese es el mayor peso que hay. El que no tiene fe, es imposible que experimente los milagros de Dios. Pero ¿cómo tenía que entender la fe Jairo? A través de la pérdida de un niño, a través de la pérdida de su hija, a través de la pérdida de un matrimonio. ¿Cuántos experimentan la fe a través de situaciones hostiles? No solamente no puedes decir no tengo para calzarme, no vas a experimentar la fe. Pero si te falta un ser querido, ahí va a cambiar todo, ¿cierto? Ahí vas a experimentar la fe, vas a salir corriendo a buscar del Señor. Y así nos pasó varias veces. ¿Cuánta gente ha venido experimentando
la dolencia en su casa, y venían a buscar de Dios acá, tocando las puertas. Por favor, puede ir, un mensaje de texto, puede orar, puede venir, puede estar. Y nosotros acudíamos, no con, ¿será que hoy me voy a preparar para orar? Nosotros salíamos con fe, y donde íbamos establecíamos el reino de Dios. Yo no hago milagros, el que lo hace es el que está aquí, pero alguien tiene que declararlo, alguien tiene que pararse firme y decir, el Señor hará el milagro. Así levantó a cuantos niños en un lugar donde ya se decretaba muerte, en esos lugares donde están los padres esperando detrás de un vidrio, esperando a ver si su niño se levanta, a ver si el médico sale y dice, mira, hay indicio de vida, podemos pasar a otro lugar, a una sala de espera, pero donde están en terapia intensiva no salen. Pero ¿sabes qué? Hay padres que dicen, yo necesito buscar. Y ¿sabes? Los que están reunidos afuera no hay ningún incrédulo, todos están creyendo, porque la necesidad está en que alguien salga de esa habitación y diga, ¿está mejor o está peor? Y nosotros no nos podemos, yo no me puedo llevar de aquí, hermanos, que están entre sí ni no, hay veces creo, no, me tengo que llevar a los más creyentes. Y a los que dicen, pastor, vamos a orar, vamos a clamar por esa vida, por esa alma. Y necesito esos aliados. Jesús tenía 3, y esos 3 lo acompañaron. Qué tremendo la vida de Pedro, Jacobo y Juan, que ellos vieron lo que ese día pasó. Dice que Jesús, cuando entra a esa casa donde estaban muchas personas, dice que se burlaban de él, se burlaban de la fe, se burlaban de las palabras, se burlaban de lo que él podía hacer. Pero miren lo que ocurre cuando tú cambias, cuando tú eres otro. Se burlaban del gadareno, cierto, pero cuando lo vieron sentado, vestido en su juicio cabal, dice que se sorprendieron. A ti te ven caminando, ya no ven al mismo de antes. ¿Y qué le pasó? Te envidian, hermano. Te envidian por lo que tú eres y porque quieren lo que tú tienes. Acuérdate lo que te digo. Ellos quieren lo que tú tienes, pero no pueden porque no creen. Mas tú creíste, por lo cual el Señor hace su obra. Escucha lo que dice el Señor. Se burlaban de él, se burlaban de las palabras que él decía, se burlaban del poder de Dios que él podía hacer, se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomándole la mano de la niña le dijo, Talita cumi. La palabra nuevamente. Tomándole la mano le dijo, Talita cumi. ¿Sabes? Una palabra que salió con poder. ¿Sabes? Cuando una persona, mi esposa a veces cuando charlamos, a veces casi siempre, ¿no? Hablamos y comentamos cosas, ya sea la economía, ya sea nuestra familia, nuestros proyectos, la iglesia. Y a veces a mí me ve como que estoy preocupado por ciertas cosas, y tan solamente una palabra que ella diga cambia todo de mí. Y ella me dice a mí, no te preocupes, todo va a estar bien. Las mismas palabras que yo a veces se lo digo a todos ustedes, ella me lo dice a mí y reconforta mi espíritu. Tan solamente yo la tomo porque creo y sé que lo que ella está diciendo viene de parte de Dios. Yo no voy a dudar cuando tú escuchas una alabanza, una adoración o un comentario bíblico de alguien, es porque Dios te está hablando. Y si tú necesitas la palabra, la vas a tomar sin dudar. Es según tu situación. Cada uno de ustedes dio un ejemplo con que han estado luchando estos días. Y el Señor dice, contra eso que tú tienes, hoy va a salir la palabra y va a decir, Talita cumi. Tú tienes que levantarte. El enemigo no puede contra ti. El diablo no puede contra ti. La enfermedad no puede. Hermanos, nosotros no estamos enfermos, estamos sanos, pero nos enfermamos porque todo entró por acá primero. Y cuando entra acá, destruye todo tu cuerpo. Te enfermaste, te preocupaste y llegaste a cometer algo que mañana más tarde va a traer complicaciones en tu salud. Pero todo entró por acá. Alguien te dijo que estaba bien fumar, ¿cierto? Y la gente fuma. Alguien dijo que estaba bien tomar y la gente toma. Hay gente que dijo, está bien que vos busques a hechiceros, brujos, o te vayas a hacer o trasnochar. Está bien tatuarse. Está bien hacer eso. Hoy en día se permite. He escuchado predicadores y lamentablemente no tienen vergüenza de decir, hoy en día nos sorprendemos y estamos más perjuiciosos de poder ver a predicadores que están con tatuajes y estamos juzgándolos, o gente que viene con pantalones rotos y estamos juzgándolos,
y estamos viendo a personas que quizás no vistan correctamente como un predicador y se suban al púlpito con barba y otros pintado el pelo. Estamos mirando más eso que a Cristo. Y realmente es sorprendente porque digo, no puede ser el lugar santo. Alguien lo tiene que respetar. Alguien tiene que darse cuenta que es un lugar privilegiado. O no lee la historia que dice que cierto hombre, por querer tocar el arca del pacto, tan solamente porque el burro estaba trastabillando, dice que él tocó y murió. Tan solamente porque él pensaba que agarrando el arca del pacto, dice que él decía, voy a agarrarlo para que no se caiga. Y sabe, se enojó Dios contra ese hombre y murió. Cuando David llevaba el arca del pacto para traerlo a Jerusalén, él mandó a 2 hombres que lo acompañasen. Y estos hombres iban contentos, pero dice por la intención. Tú puedes tener toda la intención, pero si no es de Dios, no lo toques. Si tú no estás santificado, no lo toques, porque el que no está santificado morirá. Y Dios no pasó por alto. Y dice que en ese lugar tocaron el arca y murió. Y Dios hizo su pacto, cumplió su promesa. Pero David también se enojó y dijo, ¿por qué murió uno de mis mejores amigos? ¿Por qué murió aquella persona? Un tal Usa murió por haber tocado. Y él puso nombre y dice, este lugar va a ser recordado Pérez Usa, porque aquí murió mi gran amigo. Así hizo David. Pero quedó como un recordatorio, pero nadie dijo, aquí murió porque este no estaba santificado. Este no murió porque honraba a Dios. Dice que él murió porque ayudó nada más. Pero dice, no, tendría que haber puesto, murió porque no estaba santificado. Dice que Jesús, cuando entra con sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, miró que la gente estaba así, toda alborotada, no había fe. Y yo me imagino que le habría dicho a Jairo, ¿qué le enseñaste a esta gente? Imagínate que Jesús venga acá y todos te digan, ay Dios mío, ya está, ya se murió, no hay fe. Y Jesús venga y empiece a examinar sus corazones y diga, ninguno cree, ¿no? Y me mire a mí, ¿qué le enseñaste tú? ¿Le dijiste que tiene que creer? Jairo no le enseñó la fe. Por eso Jesús tenía que ir a esa casa, para enseñarle la fe, para que haya temor y para que esas personas puedan en ese momento despertar de su ignorancia espiritual. Por eso dijo, voy a llevarte a ti, te voy a llevar a tu esposa y voy a ir con mis 3 aliados. Y la niña que está ahí, así como le dije a todos que va a vivir, pues va a vivir. Y te lo dije a ti, Jairo. Por eso tomándole la mano le dijo estas palabras, Talita Kumi, que traducido quiere decir, a ti te digo, levántate. Verso 42, luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. ¿Sabes? El milagro ocurrió o no. Ahora, ¿dónde están los que se burlan? ¿Dónde están los que dijeron, es un mentiroso, Jesús no existe? ¿Dónde estaban? Afuera, ¿cierto? ¿Dónde están los que se burlan de ustedes? Están afuera, ¿cierto? Bien por ahí al lado de su casa, en sus trabajos. ¿O no es así? Los que se burlan, los que se burlaron de Jesús diciéndole, es mentiroso este es un mentiroso, te ha dicho Jairo que va a resucitar, pero no va a resucitar nada, porque así lo trataban a Jesús, como un mentiroso. Pero Jesús, ¿qué hizo? Hizo el milagro, y va a hacer el milagro en ustedes, y va a cumplir su propósito, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para no cumplir sus promesas. Él lo va a cumplir. Y Él cumplió, estando en esa casa, le dio vida a su hija. ¿Sabes? Es tremendo lo que ocurrió. Cuando tú valores realmente y lo pongas a prueba en este momento, ¿qué ha hecho el Señor por ti? ¿No te devolvió algo? ¿No te dio la satisfacción? Cuando otros se burlaban, cuando otros decían no va a pasar nada, tú le creíste, ¿verdad? Por eso estás acá. Dice que Jairo no tomó otra decisión que callar, en ningún momento habló ya. No había salida, su hija estaba muerta. Ya no había solución, su hija estaba muerta. Lo único que le quedaba era Cristo. Jesús estaba ahí diciéndoles, aquí burladores no, aquí incrédulos no. Es lo que le dice, esos burladores son incrédulos, los que se burlan de la fe, los que no creen en la palabra de Dios, los que realmente
dudan del poder de Dios. Yo no dudo, hermano. Al comienzo sí dudaba, pero después empecé a entender y dije, no, yo no puedo dudar. Si Él me llamó a predicar, tengo que creer, y si creo, tengo que hacerlo real. Y por eso todas las cosas que hoy vivimos y todas las cosas que experimentamos, yo no dudo. Si le digo a usted, hermano, tranquilo, el Señor va a hacer su obra, el Señor va a obrar, Dios te va a sanar, tú tienes que creer. Si realmente lo crees, eso va a suceder. Dice que cuando Jesús llega, la muerte empezó a retroceder. La muerte tenía nombre de familiares, porque todos los que estaban al lado de Jairo eran los más íntimos. Estaban los criados, estaban la familia, estaban los primos, los sobrinos, los tíos y algunos amigos más que se habían llegado. Pero todos eran incrédulos. Y Jesús que hizo, los sacó a todos. En otros evangelios habla que Jesús los sacó a todos los incrédulos y los echó afuera. Y solamente le permitió que entre el papá y la mamá, porque eran personas directas. Y entró con sus discípulos. Y ahí dio la palabra, una vez más. ¿Sabes? Así como el Dios dice en el principio creó los cielos y la tierra a través de su palabra. Y solamente la palabra es lo que da vida. Dice que Él dijo y fue. Y todo lo que Él creó dice que fue bueno y en gran manera. Todo lo que Él hace. Así como a ti te dice, serás mi siervo, tienes que creerlo. Serás mi sierva, tienes que creerlo. Serás mi ungido, créelo. Dice que Jairo tenía que tomar la decisión más grande. O le creo o salgo corriendo. Pero él permaneció y dijo, voy a creer hasta el final. Y el permanecer en Cristo, permanecer en Él, vio la bendición. Su hija resucitó. Su hija volvió a la vida. Dice la Escritura, verso 42, luego la niña se levantó y andaba. ¿Qué quiere decir? No es que se levantó medio doblada o enferma o tenía un problema. Dice, se levantó y andaba. ¿Qué quiere decir? Volvió nuevamente a su estado normal. Pues tenía 12 años y se espantaron, ¿qué cosa? Grandemente, pero Él les mandó mucho, que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. ¿Sabes por qué? Jesús dijo, no le cuentes, no digan nada. Por ahí van a especular, decía, ¿ves que le dio un paro cardíaco y volvió a la vida? Siempre la gente va a hablar así. No estaba muerto, se había hecho la dormida nomás, pero esto era para llamar la atención. La gente va a empezar a especular. Por eso Jesús le dijo a Jairo y a su esposa, no digan nada, no comenten nada, pero ahora ustedes tienen que darle de comer. Díganle la palabra. ¿Qué le pasó a esta niña? ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa en estos tiempos con los jovencitos? ¿Le están dando de comer la palabra? ¿Le están dando de entender quién es Dios? ¿Están llevándole al culto a los niños? ¿Sabe qué? Ustedes tienen que llevarlo al niño al culto, a las reuniones. La Biblia dice, instruye al niño desde pequeño y cuando fuere viejo no se apartará de ella. Por más que se quiera ir, ya le quedó acá y no se va a ir. Por más que quiera hacer lo malo, el Señor siempre va a trabajar. Por más que quieras ir a hacer lo peor, no vas a poder. Dios va a estar contigo y Él siempre te va a librar. Recuerda lo que te digo. Dice que Jairo se tomó el atrevimiento de poderle creer a Dios en esta oportunidad. Él se tomó el atrevimiento de decir, realmente Dios es bueno. Me devolvió mi hija, me devolvió la paz. Jesús entró. Cuando Jesús entra, la muerte retrocede. Y hoy sí les voy a decir, lo que hoy va a experimentar ustedes es que todo lo que ustedes han dicho se va a ir. Amén. Pónganse de pie entonces. Todo lo que ustedes han declarado se va a ir, porque cuando viene la palabra y dice Talita Cumi, entonces ustedes se levantan. Él dijo, niña, a ti te digo, levántate. Cuando el Señor da la palabra de Talita Cumi, las cosas van a cambiar. Cuando el Señor dice, la orden se va a dar y la muerte dejará este cuerpo y entrará a la vida. Qué palabra más poderosa la que dijo el Señor ese día. Y donde tú dices, no va a haber vida, pues ahora tienes que decir, va a haber vida. Quizás ha pasado por tu mente, si este no va a cambiar más. Hoy tienes que decir, Él va a cambiar. Él tiene que cambiar. Donde tú dices, donde está la pobreza, la miseria, tiene que cambiar. El Talita Cumi va a hacer su obra ahora. La palabra de Dios, a través de lo que Jesús hizo ese día. No Dios hizo. Dice que Jesús tomó la palabra y se la dio. Él obedeció la orden, dile Talita Cumi, nada más. Eso nomás.
No le dijo otra cosa. Le dijo Talita Kumi, que traducido, ¿qué quiere decir? Niña, a ti te digo, levántate. No le dio otra cosa, no le agregó una inyección, no le hizo como dice, un ritual. Como muchos niños, no, vamos a orar, vamos a poner cosas. No tiene un billete ahí de $2,000, $3,000 para ponerle encima. No. Traiga a ver, no tiene algo más guardado, un manto. No, él llegó, miró, observó y le dijo Talita Kumi. ¿Tanto para eso? Sí, pero el tema es que yo digo con poder. Y le enseñó a Jairo que él también como ministro, él también como padre, él también como el fariseo tiene que tener autoridad, como tú también la tienes que tener la autoridad. Y decir, Talita Kumi, en medio de tus situaciones, Talita Kumi, en medio de tu crisis, Talita Kumi, a ti te digo, levántate, levántate, levántate con fe, levántate con poder. No puedes agarrar y levantarte a medias, tienes que levantarte con fe. Los cristianos están aquí para poder oír. Si tú escuchas la voz de Dios, entonces va a decir, a mí me dijo levántate. Y si yo entendí, me voy a decir al otro, levántate. En medio de los problemas, cuando tú empieces a experimentar el poder de la palabra, te vas a dar cuenta que el Talita Kumi funciona. El Talita Kumi, como él dijo, resucitó a alguien que estaba muerto. Y si él pudo hacer eso, pues los problemas secundarios son nada. Los problemas simples son nada, hermano. ¿Qué problema tienes hoy? Más allá de lo que ustedes han expresado a través de sus labios. El Señor puede hacer en esta mañana un milagro nuevamente y decir, Talita Kumi, pero va a tener que hacer algo primero. Te va a sacar a todos esos malos amigos de tu lado. ¿Quién está de acuerdo? Te va a sacar. Él dice que Él lo va a sacar. Él va a agarrar y va a empezar a sacar. Por eso el pastor muchas veces, aléjense. Por eso yo le decía, traten de alejarse de personas. Pues ahora el Señor dice, yo voy a corregir a la iglesia. Y yo lo voy a corregir porque yo les voy a hablar. Y van a ser quizás 3 veces. Y ahí se va a destruir toda fortaleza. Y Él va a corregir, dice, yo voy a sacarlo. ¿Me permiten sacar a esos malos amigos? A esos chismosos de sus vidas. Él está diciendo que Él llegó a la casa. Él va a llegar a tu casa y va a sacar a esas personas que quizás te están trayendo malos comentarios, te están trayendo quizás lo negativo, te está haciendo a la incredulidad. Y muchas veces está siendo visitado por la incredulidad, está siendo visitado por un chisme, está siendo visitado quizás por una ignorancia, está siendo visitado por un desánimo. No sé quién dijo desánimo. Ahí está el hermano. No se llama, ahora se va a llamar desánimo usted. Y muchas veces el desánimo es horrible, porque vos estás con toda la gana y alguien te dijo algo, te arruinó todo. Pero dice Talita Kumi, a ti te digo, Lourdes, levántate. Así va a ser, esa es la palabra. A mí llegó un día la palabra del Talita Kumi, me levanté, dije, yo le tengo que creer a Dios. Porque si Dios da la palabra a través de Jesús, entonces funciona. Si le funcionó a Jesús en la vida de Jairo, y Jairo contó la historia, y por eso está registrado su nombre. Jairo dijo, a mí me pasó. Y realmente si a mí me pasó, va a pasar con tu vida también. El Talita Kumi funciona. ¿Cuántos lo creen? El Talita Kumi porque vino de Dios. El Talita Kumi funciona cuando tú crees. Jesús va a hacer algo. Y lo que ustedes han dicho, quiere que saque esas malas amistades, la va a sacar. Y después no diga, ¿por qué se me fue? ¿Por qué me borró del Facebook? ¿Por qué ya no me manda su mensaje por Instagram? Porque Dios todo lo ve. Él está observando todo. Y si tú le das la autorización, que Él lo saque. Te vas a dar cuenta, Él hace así a su manera, Él trabaja. Él lo hace de esa manera. Mire, le voy a contar así a modo de ilustración. Con mi esposa tenemos nuestro Facebook. Pero en nuestro Facebook, no sé qué pasó, y un momento agarró y se bloqueó, que se borró la fecha de nuestros cumpleaños. Es como que hemos muerto nosotros, nadie nos festeja. Y yo le digo, ¿quién borró esto? Alguien me borró la fecha de mi cumpleaños, y le pasó de a ella y mío. No sé si a ustedes algunos le pasan lo mismo, pero yo me entero que algunos tienen 4 cumpleaños, no sé cómo hacen. Lo celebran en enero, otros en marzo, abril, y tienen varios Facebooks, hermano. Entonces, ¿sabes qué? Cuando me di cuenta, le dije, si el Señor lo quiere así, dejémoslo así. Porque nadie lo cambió. No, yo no entré a cambiarle, ni ella tampoco, ni yo. Entonces, ¿quién lo hizo?
Pero si el Señor lo quiere así, lo dejo. Algún día capaz que vuelva a estar a su normalidad, pero yo no lo quiero dejarlo así, que nadie sepa qué fecha es nuestro cumpleaños. Ustedes lo saben, ¿cierto? Hasta sorpresa me han hecho. Gloria a Dios. A mí, ¿sabes lo que más me sorprendió ese día? Disculpando, que decían mis hijos, me decían, vamos a hacer un asado. Yo sabía lo que iba a comer. Nunca hicieron un asado y me prometían algo que yo era un incrédulo en ese momento. Pero bueno, hermano, Jairo tenía que creer. Y la idea de creer no es lo que tus ojos ven. Hoy, ¿qué estás viendo? Hoy en día la gente no tiene fe. Hoy en día la gente no tiene la esperanza. Y así te vas a rodear de gente que no tiene esperanza. Que la gente que quiere vivir haciendo lo malo. Y lo malo es traicionar a Dios. Lo malo que es no caminar en la fe, en la integridad, en la santidad, en la devoción a Dios. Y están festejando más lo terrible, lo abominable delante de Dios, que personas que realmente se cuidan para el Señor. Yo valoro todo lo que ustedes hacen. Y esta iglesia, el Gran Yo Soy, es algo particular para Dios. Es realmente es diferente a las demás. Yo sé que ustedes tienen su lucha y le doy gracias a Dios por las luchas que ustedes tienen y por las Marías y las Juanas, pero ustedes tienen que aprender a avanzar en la fe. No se pueden detener por nada. Ustedes tienen que seguir orando y no bajando la guardia de la fe. Dice que Jairo había perdido todo eso. Y aún más vinieron sus compañeros, sus trabajadores. ¿Y sabes cuál era el problema de Jairo? Es que se había dejado llenar la cabeza por todas esas malas amistades. Por eso le dijo, ¿cuál es el problema? Este es el problema. Y por este tipo de cosas, porque tú eres un chismoso, te pasó todo esto. Cuando finaliza el texto, ¿saben lo que le dice a Jairo? No le cuentes a nadie. ¿O no dice tu texto ahí? No le digas a nadie. No digas a nadie lo que el Señor ha hecho. Ahora más bien, dale de comer a tu hija. Dale de comer. Y no es comida, dale la fe. Ahora tú vas a cambiar y empieza a darle de comer esperanza. Dale de comer lo que es la fe. No le hable de otras cosas, háblale de la fe. Mujer, tú le tienes que hablar a tus hijos de fe, de esperanza. Tú tienes que hablar que cuál es el camino, es Cristo, no hay otro camino más. La Biblia dice que Jesús le habló y le dijo, ahora lo que va a ocurrir es que todos se van a espantar, pero tú no digas nada a nadie, que nadie lo sepa. Y aún más, y le dijo que le diesen de comer.